Bueno, ahí se está viendo todo. ¿Ven bien ustedes la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Y esa, la imagen donde salimos todas las ventanitas de los que estamos conectados, ¿también la ven ustedes o solo ven la pantalla del Power? La pantalla de Power. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, yo apago mi video porque me parece que a veces la conexión y la nitidez de la imagen se hace mucho más claro para que ustedes puedan ver lo que a mí me interesa, que es el Power. Para poder comenzar con esta unidad del teórico número 1 y poder introducirnos en lo que son los sistemas de representación, ¿sí? Voy a plantear una situación de la que nos toca vivir y supongamos que el gobierno ha determinado que todas las casas deben tener un respirador artificial o un ventilador artificial móvil. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que comprar uno y nos tiene que llegar a nuestra casa un aparato de cualquiera de estos tipos, ¿no? Sea como este que estoy mostrando de pie o solamente esta parte. El tema es que como nosotros no somos médicos, ¿verdad? Pero nos llega esa necesidad de tener que armar esto ante esta situación de emergencia. ¿Y cómo nos va a llegar? Y va a llegar embalado, nos mandará, no sé, un correo que establezca el gobierno y llega a tu casa, a cada una de la casa de ustedes. Pero viene embalado y adentro viene un manual de instrucción. Ese manual de instrucciones, ¿qué me va a explicar? ¿Y cómo lo voy a armar? ¿En qué sentido? ¿Qué tengo que trae 4 rueditas? Hablemos de del central, ¿no? Que tiene 4 ruedas, que tiene que tener, esas ruedas vienen con cada una con 4 tornillos y arandelas, que trae 2 mangueras frontales y esas mangueras frontales se unen a esta parte con unas bridas, que tiene un monitor y tiene 2 botones, que esos 2 botones van a rosca, y que atrás tiene un equipo, etcétera, etcétera. Es decir, me llega a mí esta información a través de la cual yo voy a poder ver y voy a poder armar lo que sería este equipo. Es decir, un equipo complejo, si se quiere, es armar algo complejo, pero a través de ese manual de instrucciones lo puede armar cualquiera, ¿verdad? Entonces, ese manual de instrucciones, si lo compramos, no creo que lo compremos acá en nuestro país, pero lo podemos comprar, no sé, en Alemania, en Suiza, y va a venir en distintos idiomas. Pero ¿cuál es la ventaja mía? Que yo conozco lo que es la simbología, la representación gráfica, entiendo de lo que es un dibujo, entonces me va a permitir a mí de que yo pueda armar con facilidad, a pesar de que está en otro idioma, a pesar de que puede estar escrito en alemán, etcétera, etcétera, pero yo lo puedo armar porque hay un lenguaje común, hay un lenguaje en el cual todos nos entendemos y que es el de la representación gráfica. Ojo, el armado de este equipo que es complejo, pero también puede pasar con armar una simple silla como la que tienen acá al costado. Fíjense en este sector que se envía una instrucción para el armado mediante representaciones gráficas. En este sector, como ustedes ven, es como que hay un despiezo, se llama, ¿no? Está la pieza desarmada. Y en este sector está especificado cada una de las partes. Es decir, no hay forma que yo me equivoque en armar lo que sería la silla. Es decir, en síntesis, todo va a ser entendible siempre y cuando conozcamos el lenguaje del dibujo técnico. Desde lo más simple,
esta silla, esta otro tipo de silla que pareciera que es como, tiene neumático acá para regulable, que puede subir y bajar, hasta algo más complejo como un respirador artificial, que es lo que hoy en día se está hablando, o usted de los electrónicos, alguna pieza, un brazo robótico que se produce, que se fabrica allá por la zona o por el lado de Asia, por ejemplo, y que llega para ustedes, para un dron. Cuando a ustedes les llega un dron, ¿cómo hace? Y trae todas las instrucciones. ¿Pero qué me permite esto? Y esto es lo que yo, como cátedra de sistemas de representación con el arquitecto Nieto y desde la UTN, estamos generando las competencias para formar los ingenieros electrónicos. Por supuesto que hay muchísimas especialidades de ingeniería, como la civil, como la mecánica, como la electrónica, la aeronáutica, etcétera, etcétera, y cada uno tendrá su competencia correspondiente según la especialización. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy hablando? Esto un poco para que entiendan qué es esto de los sistemas de representación. Eso sería la fundamentación del nombre de esta cátedra, que tiene este nombre desde el año 1995, que es cuando se implementa el plan de estudio de la UTN, y a partir de ahí se comienza a trabajar. En esta diapositiva, fíjense, dice reseña del dibujo. ¿Qué significa esto o qué vamos a ver acá? Bueno, acá voy a tratar de contarles un poquito desde lo que empezó la historia del dibujo y cómo llegamos al dibujo técnico. Por supuesto que esto es síntesis de síntesis, ¿no? Porque es bastante extenso y desde que se inició lo que es el dibujo hasta el día de hoy, esto va a pasos agigantados. ¿Se entiende? Por eso hacemos una síntesis de síntesis. Y esta figura humana, escala humana, como ustedes le quieren llamar, que hemos puesto acá, nos está representando al hombre de la prehistoria, este hombre que vivía en las cavernas, este hombre que le hacía el techo a su mujer y a su familia y que tenía una manera muy particular que si hoy en día lo tenemos que mirar, seguramente va a tener varias denuncias por violencia de género, porque era un hombre que manejaba los golpes a las personas, a los familiares, o porque tenía ese palo tan grande que le golpeaba en la cabeza a los otros para que pueda entender, para que se comunicaran, y él desde ese momento o en esa época ya, las distintas formas de expresión, y si seguimos dentro de la historia va sucediendo lo mismo, existía la expresión gestual, la expresión oral, la expresión gráfica y la expresión escrita. La escrita es algo como mucho más cerca de nuestra era, ¿no? Porque eso es lo último que ha surgido como un modo de expresión. Todo esto de las expresiones gestuales, vuelvo a decir, ese hombre de la prehistoria, el que agarraba el palo y le golpeaba en la cabeza al otro para que lo mirara, ya era una forma, un gesto que hacía, ¿sí? Y después empezó con los sonidos, con el grito, con el no sé cómo habrá sido, pero ya era algo oral, ¿verdad? Y después aparece a hacer unos gráficos para que se pueda comunicar. Pero fíjense que todo esto va haciendo a través de lo que llamamos los símbolos. Y esos símbolos es lo que podemos ver en esta primera imagen de la izquierda que dice que son las pinturas rupestres. Yo creo que alguno ya la escuchó a nombrar y escuchó hablar de esto de las pinturas rupestres y que hace referencia a lo que sería la época de la prehistoria, donde el hombre a través de estos dibujos que se encontraron en algunas cavernas, eso un poco los primeros antecedentes que hay de lo que sería la pintura rupestre, y nos permite poder interpretar, poder conocer cómo era la vida social de este hombre de la prehistoria. Es decir, cómo buscaba de alguna manera comunicarse a través de lo que era esta expresión
esta expresión gráfica, ¿no? Y luego pasamos a lo que son los jeroglíficos. Estos jeroglíficos, que son otra forma de símbolos, mucho más organizados que las pinturas rupestres, que eran de la prehistoria, tienen los primeros antecedentes de lo que son los jeroglíficos en la cultura o en los aborígenes de los incas. Esta cultura precolombina, supongo que saben por qué se llama precolombina, porque existieron antes de Colón, eran pre-Colón, antes del 1400, por ahí, 90 y pico, cuando Colón llegó a América, estas culturas ya existían. Y esas culturas de los incas son los que dejan, es a través de estos jeroglíficos, ¿sí? Los sistemas, ellos dejan expresado de manera muy clara cuál era el sistema del cual ellos usaban y que son todos estos símbolos que vemos acá. Pero fíjense qué cosa, porque cuando los incas estaban en el Perú, en la misma época y en otra parte del mundo, estaban los griegos, que también era otra civilización, en este caso una civilización oriental, y han realizado el abecedario a través de los jeroglíficos. Entonces, vemos cómo de lo gestual se pasó a lograr, se logró hacer un relieve, ¿cierto? Y eso se fue implementando, digo, el relieve como los jeroglíficos, desaparece de pronto mi mouse y pronto lo aparece. Cómo estos jeroglíficos lo fueron tallando, lo fueron haciendo y lo fueron marcando ya en lo que eran los griegos, en esos palacios y en esos templos donde ellos vivían, pero sin embargo manejaban la misma forma de expresión a pesar de que estaban en dos lugares muy diferentes de lo que era el planeta. Y actualmente encontramos dibujos como este que tenemos acá a la derecha, que son otros símbolos, porque esto es un símbolo que representa aparentemente una luna en el cielo. Esto es una forma, un símbolo que representa algo construido. Luego tengo esto que aparentemente representa el agua. Es decir, pero esto ya es como meternos un poco más en lo que sería, lo que el artista quiso expresar en ese momento. No sabemos qué estaba pensando, pero algo nos está transmitiendo, nosotros algo estamos entendiendo, que él quiere mostrarnos que dentro de lo que es este perfil de ciudad, bajo la luna, a la orilla del mar. Esa es mi interpretación, pero va a depender de cómo cada uno lo va interpretando. En lo que quiero mostrarles en esta diapositiva es que la representación gráfica es un lenguaje universal. ¿Se entiende? Es decir, cómo nosotros podemos hacer una representación en una lámina si utilizamos un lenguaje de manera universal. Y a eso vamos a tender como objetivo dentro de esta materia. Que ustedes aprendan y conozcan y manejen ese lenguaje universal que nos va a permitir comunicarnos con cualquier otra persona que hable el mismo lenguaje nuestro, y en este caso hablamos de los técnicos, en cualquier lugar del mundo. Y acá aparecen ustedes, los ingenieros y los arquitectos, ¿sí? En donde los dos utilizamos una expresión gráfica, es decir, que es común a ambas profesiones. Fíjense que en este caso, hacia la izquierda, los ingenieros, es una imagen de un brazo robótico, ¿sí? Pero más allá, y de este otro lado, para los arquitectos, está como representando a través de un bosquejo a mano alzada, de un croquis a mano alzada, lo que sería una casa, una vivienda, aparentemente, ¿no? Puede ser también, no sé, una sala de estudio para música, por ejemplo. Pero bueno, quiero decir, ambos utilizan
la representación gráfica. Uno con mayor precisión que el otro, pero en síntesis ambos están expresando lo que cada uno quiere decir, ¿verdad? Entonces, cada uno va a utilizar, tanto el ingeniero como el arquitecto, la cantidad de planos, la cantidad de croquis, la cantidad de detalles que sean necesarios, según lo que nosotros o cada uno quiera expresar. Hasta acá vamos siendo claros, es una historia media a modo de cuento lo que les estoy haciendo, así que creo que va a ser bastante rápido lo que vamos a ir haciendo. Si hay alguna pregunta, por favor, me pueden interrumpir. Entonces decíamos que cada una de las especialidades o cada una de las profesiones van a elegir el modo de la representación según el alcance que tiene cada uno en su profesión, ¿verdad? Es lo que decíamos hace un rato. Fíjense que más abajo, dentro de la misma diapositiva, hay una imagen. Esta imagen en negro y que está realizada en AutoCAD es de un circuito eléctrico, ¿sí? Que también les compete a ustedes como ingenieros electrónicos. Y en esta otra imagen que tienen a la derecha, hay una serie de información que está representado, por ejemplo, si les puedo explicar muy sintéticamente, en esta imagen donde marco con el cursor, tienen, por ejemplo, una serie de líneas acá que serían como unas cotas, serían como no, representan unas cotas del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta construcción que la estoy mirando desde arriba, está asentada sobre un terreno que tiene distintos desniveles. Todas esas curvas significan curvas de nivel del terreno, más arriba o más abajo. Y en la imagen que tengo acá abajo, es como que yo estoy mostrando de costado, de perfil, esta misma construcción. ¿Se entiende? Pero ¿qué quiero decir? Que estas representan un poco las competencias de lo que sería la profesión de un arquitecto y que las manejamos. Ustedes por ahí como ingenieros las van a conocer, no sé si tanto los ingenieros electrónicos, pero los ingenieros civiles, si leen esto, también tienen la competencia para poder interpretar este tipo de información. Ustedes van a tener las competencias para interpretar qué significa este círculo, qué significa esta línea, qué significa este símbolo o este símbolo que tengo dibujado en esta otra imagen. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Pero en común, cualquiera de estas dos profesiones y los ingenieros, perdón, en cualquiera de todas sus especialidades, utiliza la gráfica mediante símbolos, líneas o cifras, porque también va a haber una serie de cifras en donde ustedes van a poder expresar una idea, una inquietud que puedan transmitirle a quien deseen. Por eso dice, la expresión gráfica como comunicación para expresar ideas y proyectos a través de la gráfica. ¿Por qué dice universal? Y por lo que acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque lo hemos tomado para todo el mundo, para que cualquiera pueda leerlo, para que cualquiera pueda interpretarlo. ¿Y por qué dice preciso? Y porque esto es lo que hace al diseño. Es un lenguaje estricto, es decir, yo no puedo ir, estamos hablando de dibujo técnico, no se olviden de eso. Y yo no puedo inventar algo para diseñar, para expresar una idea. Me voy a manejar con técnicos que van a usar mi mismo lenguaje, por lo tanto tiene que ser preciso y estricto, ¿sí? Si volvemos, por ejemplo, esto que digo estricto, si vuelvo es volver al ejemplo que les daba al inicio, el tema del folleto, ¿sí? Si lo está dibujando o lo ha confeccionado una persona allá en Alemania, ¿sí? Que está trabajando en una empresa, miren, lo puede, dice, confeccionar o redactar al folleto
un alemán que trabaja en una empresa en Canadá y que le llega a ustedes el folleto. Y bueno, hay 3 idiomas ahí, pero sin embargo, se manejan con ese lenguaje universal estricto y estaríamos todos comunicándonos sin ningún inconveniente. Hay normas, es como las leyes dentro del dibujo técnico, ¿sí? Que nos reglamentan ese lenguaje. No es que sean así, tomados porque sí, establecen porque sí, o porque o deciden las leyes porque sí, no. Eso hace que cada uno, cada profesional que se maneje con las normas, las debe respetar a rajatabla, porque si no, no va a servir, no nos vamos a poder comunicar y no nos vamos a entender de manera global. Y acá vamos a seguir un poco con esa síntesis de lo que veníamos hablando, es decir, que desde la prehistoria, que había testimonios en donde existían unas determinadas pinturas que no estaban terminadas en las paredes y en los techos de las grutas, que aunque hayan estado terminadas, si hoy las quisiéramos ver, les puedo asegurar que estarían totalmente deterioradas, ¿sí? Por eso ahí dice que existen escasos testimonios y que están las pinturas inacabadas en paredes y techos de gruta. Seguimos a lo que es el Renacimiento. El Renacimiento es una época también de la historia en donde aparece una primera referencia y de gente que ya se ha preocupado por lo que es el dibujo como una expresión gráfica, ¿sí? Y ese dibujo, el primero que lo manifiesta y el primero que pone en evidencia de esto, un señor que supongo que han escuchado hablar, que se llamaba Leonardo da Vinci, ¿sí? Este autor o era arquitecto, fue ingeniero, fue técnico, bueno, tenía muchas profesiones, pero fue el primero que utilizó la expresión gráfica para poder transmitir o poder plasmar de la manera más fiel posible lo que era una realidad. ¿Sí? Este señor Da Vinci se dedicó, habrán escuchado, que pintó una de las cúpulas en la Catedral de Roma, en el Vaticano, se dedicó a la escultura y también a la arquitectura, ¿sí? Sin embargo, desde este autor, que era Da Vinci, él a la izquierda, fíjense en este gráfico que está acá, él ya había trazado de alguna manera, es una imagen que no se pudo ampliar, había trazado él un croquis hasta en 3 dimensiones. Fíjense que es como que aparece acá una tercera dimensión, ¿sí? En donde él hablaba y ya estaba manifestando lo que hacía referencia a lo que era la rueda, y si se quiere decir, se llama un anteproyecto. ¿Por qué se dice anteproyecto? Porque es algo que se está realizando previo, hay que hacer una serie de estudios, de verificaciones, para luego concretar ese proyecto. Por eso se llamaba anteproyecto. Entonces él acá ha trazado esto, un carro, la rueda, está. Inclusive hay una parte que él ha hecho que hace referencia a lo que es hasta ¿cómo se llama esto? Las alas de un, no serían las alas, pero como un bosquejo de lo que es un helicóptero, ¿sí? Entonces, en esa época, allá como en el 1600, ya se hablaba de este aparato. Y él fue organizando todo eso, sigue la historia, ¿sí? Y llegamos a lo que es el dibujo artístico. Esta imagen que ven acá abajo, ¿sí? Es lo que definimos como dibujo artístico, en donde vemos ideas o el autor pudo plasmar sus sensaciones, ¿sí? Sus emociones, pero podemos ver cuál es la intención del artista, pero ojo que también ustedes pueden tener otra interpretación y decir, bueno, lo estaba pintando yo porque no tengo máquina de foto y quiero dejar un retrato de lo que es este lago.
no sé, eso va a depender ya del artista, de quién hace ese trabajo. Pero también vemos que de lo artístico pasamos al dibujo técnico y acá estamos nosotros, ¿sí? Este dibujo técnico, tanto este que ven acá, que sería la planta de una casa, donde hay 2 dormitorios, una cocina comedor y 2 baños. Hay otro dibujo también que es técnico, y esto está representando lo que sería una pieza mecánica que tiene dimensiones y que se estaría haciendo referencia de la manera más exacta y precisa posible. ¿Por qué? Porque pensamos que no solo va a estar, que esto no está solo, sino que sería parte del conjunto, supongamos, de un motor, no sé, de un aire acondicionado, por decirles algo. Es decir, por eso es importante que en el dibujo técnico, las representaciones en cuanto a las formas y en cuanto a las dimensiones deben ser lo más exacto posible, porque eso también me va a permitir a mí de que el día que lo tenga que materializar, en este caso, a esta pieza mecánica, ¿sí?, pueda ensamblarla, pueda formar ese conjunto de pieza y poder materializar un único motor o una única unidad compacta. Entonces, la capacidad del que entiende es el dibujo, para entender el dibujo, la tiene que tener tanto al momento de que ustedes vayan a realizar ese gráfico a mano alzada, como con elementos de precisión o con un sistema digital o en un papel que tienen en la carpeta o en una servilleta porque están en el bar tomando una cerveza y les viene una idea, la pueden plasmar y esa después la van a representar gráficamente con elementos de precisión, la van a imprimir y se la van a pasar a quien la va a construir. Es decir, dibujo técnico, trabajamos, interpretamos nos comunicamos, con el mismo lenguaje de manera universal y es de manera precisa y exacta lo mejor posible. Y entonces aparece este señor que se llamaba Gaspar Monge, que nace en el 1746 y muere en el 1818, pero él, en una serie de estudios que ha realizado, es un autor alemán que hablaba de la geometría analítica tridimensional y habla del famoso método de Monge, es decir, le pone su nombre. Este autor, ¿sí?, utiliza estos sistemas, implementó los ha transmitido como un lenguaje, un sistema de lenguaje y que fueron utilizados de manera universal. Fíjense acá en estos 2 croquis, él ha representado, esto se desarrolla, no se preocupen que lo vamos a explicar de manera detallada en unidades más adelante. Él explica acá, por ejemplo, este elemento que es una pirámide que estaría en el espacio, cómo él la puede representar en 2 planos, en un plano vertical y en un plano horizontal. O cómo teniendo esas 2 representaciones en los planos, la puede ubicar de manera espacial, ¿sí? Pero estas son cosas, vuelvo a repetir, maneja planos horizontales, verticales o posteriores, lo que ustedes están viendo ahí, pero después vamos a ver más adelante. Entonces vemos cómo los sistemas de representación en general y el método de Monge en particular, ¿sí?, ellos generan lo que sería y tienen en común lo que es la comunicación técnica, ¿sí? Es decir, cómo pasamos nuestra idea, cómo la transmitimos
cómo la interpretamos o cómo la interpreta el otro, si es que yo la he generado, ¿sí? Le sumamos la física más las matemáticas y ahí podemos definir que estos tres elementos, estos tres conocimientos son los pilares básicos para ustedes como futuros ingenieros, ¿sí? Pero acá aparece que el primer pilar sería el objetivo de nuestra materia, de nuestra asignatura, y que es la comunicación técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Que les vamos a enseñar todos los sistemas de representación en general y el método de Monge en particular. ¿Para qué? Para que ustedes adquieran un vocabulario técnico, no solo de líneas y letras, sino también de símbolos, de nota, que sumado con la física y la matemática, de acá a unos 6 años van a llegar a estar como este señor o esta imagen, con su casco de protección, su plano, su traje, y el gran ingeniero electrónico que sale de la UTN. Miren que les dije 6 años, no los quiero más de eso. Sigamos. Entonces, ¿qué pasó desde ese tiempo que venimos hablando de la prehistoria hasta ahora? Y aparecen los sistemas computarizados. Allá por el año 1960 aparecen las computadoras y por supuesto aparecen los diseños CAD o los diseños asistidos por computadora, ¿sí? Que permiten que puedan ser utilizados para representar de manera digital. Eso es el CAD, el diseño asistido por computadora. Y también aparece la manufactura asistida por computadora. ¿Qué es esto de la manufactura asistida por computadora? Y por ejemplo, hoy en día, ¿cuántas empresas automotrices prescinden o dejan sin efecto cuando tenía 50 operarios de manera física y presencial en sus plantas de elaboración y los reemplazan por los robots o por un brazo mecánico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Van reemplazando al hombre esta manufactura asistida por computador. Entonces, fíjense, y aparece esta situación se puede dar, en donde dice que existen, primero dijimos entonces, existen desde el año 60, conviven y se complementan con el dibujo técnico tradicional. El dibujo técnico tradicional es este. Yo no, en mi época, cuando yo me he recibido, o cuando yo estudiaba, no les importa la cantidad de años, ni el arquitecto Nieto es más joven que yo, pero por ahí nomás andamos, usábamos estas herramientas del tablero. El que viene de escuela técnica puede haber sentido nombrar lo que era la regla T, ¿sí? Y esos aparatos o estos útiles de dibujo fueron modernizándose, por supuesto, y aparecieron con las paralelas, etcétera, etcétera. Pero también se complementan con el dibujo tradicional lo que son las computadoras, dijimos, es decir, las dos pueden trabajar de manera coordinada y ya vamos a ver por qué. Son un avance tecnológico en permanente evolución. ¿Qué es esto de permanente evolución? Bueno, lo que acabo de decir, este tablero que en un inicio, cuando íbamos a la escuela técnica, pues yo también vengo de escuelas técnicas, se trabajaba con un tablero que era fijo, que había en la escuela, en la EPET número 2, unos tableros que se ponían al costado de una regla T y nos trasladábamos. Bueno, después en casa cada uno, o el que podía, tenía estos tableros con estas paralelas que eran con un sistema que se desplazaba una regla que estaba fijada en los extremos de los tableros y mediante un hilo acá podía subir y bajar esa regla y no se
movía del tablero. Eso fue evolucionando, eso es lo que es la evolución, ¿sí? O por ejemplo, si hoy tuviésemos que medir, no sé, el aula donde vamos a clase, y antes desplegábamos una ruleta que a veces se trababa o que nos cortaba el dedo porque era metálico y tenía un filo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vienen estas ruletas electrónicas que a través de un rayo láser vos la pones en un extremo, le pones un botón, se activa y bueno, y te mide a través del rayo láser y te lo da en una pantalla digital. Eso habla de lo que es la evolución permanente en la tecnología, ¿sí? Y luego hay una simulación de la realidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Que para ver cómo funciona, tenemos que saber cómo analizar las distintas características sin tener que construirlo de manera previa. Es decir, que a cualquier componente que se quiere hacerlo o que lo tengo que dibujar en la computadora, nos va a dar esa facilidad de que nosotros primero, para verlo cómo podemos con la computadora tenemos la posibilidad de verlo funcionar, de verle las características, de saber si responde o no. En el caso, por ejemplo, de los ingenieros aeronáuticos, bueno, ellos tienen la posibilidad de hacer la prueba, ¿sí? No sé, en un túnel de viento, por ejemplo, de que un motor o una ala funcione perfectamente y recién la puedan construir. Eso habla de la simulación. El CFD, por ejemplo, se usa mucho en eso. ¿Perdón? El CFD es el que se utiliza para medir el viento, por ejemplo, de forma digital. Exactamente. Antes de pasar Habla a todo el viento. claro, eso habla de la simulación de la realidad, pero ¿cómo se llega a eso? Previo a que vos, primero hiciste un croquis o se te vino una idea a la cabeza, ¿verdad? Y lo fuiste haciendo un croquisito más o menos, se me ocurre que puedo hacer esto. Luego fuimos a la computadora, a través de lo que hablábamos recién, considerando aspectos físicos, matemáticos, ¿sí? Y la representación gráfica, vamos a ver si esto funciona o no. Entonces vamos modificando las características, le hacemos pruebas, pero todavía no lo hemos construido. Y sin embargo, nosotros ya vamos a construir después de hacer todo este estudio previo o esta simulación, podemos construir sin que haya tantas fallas ni defectos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Perdón, me quedaba con esto, volviendo, digo, de que cuando uno tiene la primera idea que se venía a la cabeza, decía de que nosotros lo vamos a interpretar para entender cuál es la técnica que vamos a utilizar. Lo más simple que podamos pensar, lo más simple que se nos ocurra construir, ¿sí? Como desde no sé, un vaso de agua que se le ocurre hacer con otro material que no sea el vidrio, primero parte de sintetizarlo, de imaginarlo en la mente, en el cerebro, y después vamos a ir a concretarlo y a hacer ese manual del que hablábamos al principio. Todo esto hace que la computadora, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes como futuros ingenieros, si ustedes mañana o pasado necesitamos conectar un sistema de alarma en la facultad, ¿sí? Si nosotros no lo tenemos en la cabeza, no lo estudiamos, que vamos a ser los ingenieros electrónicos, cuando esto deje de funcionar, cuando esto se rompa por algún motivo, y bueno, no lo va a entender nadie, porque nadie sabe cómo se ha ideado, nadie sabe cómo se ha construido, nadie sabe cómo están trazados los cables, los circuitos, etcétera, etcétera. Todo es de utilidad al momento de que voy a materializar algo, que tengo una idea, pero no solo el croquis, sino también la computadora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá hay una persona o hay tareas que hacen la computadora, que este hombrecito estuvo pensando, ¿sí? Y que esas tareas son las de preparar los originales,
de las que va a revisarlas, las va a corregir y las va a archivar, las va a almacenar. La computadora. Hoy en día, fíjense que hay muchísimos sistemas que nos van a permitir almacenar de diferentes maneras, distintos software, hasta con los celulares. Vieron que a veces a ustedes les pide que lo actualice y generalmente le ponemos no, porque estoy ocupado, porque vivimos frente a la pantalla y no tenemos tiempo para que lo actualicemos y le ponemos que lo haga en la noche. Bueno, ahí se van actualizando estos software o sistemas para que podamos almacenar todas estas ideas de manera correcta. Por eso hay personas que son conocedoras de la teoría de la proyección con experiencia en el dibujo. Es decir, debo resolver algo con 2 líneas, tengo que saber resolver algo con 2 líneas, algo muy simple y a mano alzada, aunque tenga una experiencia en dibujo, y que eso lo pueda pasar en cualquier dispositivo que haga referencia a lo que es el diseño, en cualquier sistema de representación de manera digital. Y eso se transforma en tiempo y es calidad lo que nosotros estamos logrando. Pero ojo, también tenemos que saber y tenemos que aprender que la máquina no piensa, la máquina solo ejecuta órdenes de quien se las da, de quien ha inventado o quien tuvo la idea o quien ha ejecutado ese programa de dibujo, ¿cierto? Y es una tarea que la va a realizar en un tiempo muy corto, pero con mucha precisión. Pero por favor, tengan muy en claro que la máquina no va a reemplazar al dibujante de la mano alzada, ni al que hace unas cuantas líneas. Es decir, no compitan con la computadora. Y esto se los digo porque cuando veamos la última unidad de este programa que habla sobre, que vemos muy poquito, pero vemos algo de AutoCAD, y si no sabemos todo lo que vamos a ver previo a introducirnos en la unidad de AutoCAD, y difícilmente podamos manejar lo que es el AutoCAD. La máquina no va a dibujar por ustedes, la máquina solamente va a recibir órdenes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esa idea en mi cabeza de ese croquis que yo quiero hacer, de esa pieza, armar esa silla, como decíamos hace un rato, bueno, tendremos que ver cómo vamos a darle la orden a la máquina. Para eso tendremos que ver cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para que el programa de AutoCAD pueda dibujar o podamos plasmar esa primera idea que tenía. Entonces, ahora, si yo tengo que hacer esa primera idea, si tengo que dibujar esa primera idea, voy a tener que tener elementos de dibujo, voy a tener que tener disposición de algunos elementos, de algunos útiles de dibujo. Y fíjense que en esta diapositiva nosotros les hemos puesto cuáles son los útiles que se utilizarían para poder dibujar. Lo que sí están enumerados. Se me va esto para acá y esto quiero correr para acá. Fíjense que está enumerado. El 1 es el tablero. Todos sabemos lo que es un tablero, es un elemento de base, es una mesa de apoyo, es un útil que nos permite a nosotros asentar nuestra hoja, nuestro papel, que estaría indicado como el número 2, ¿sí? Y ese tablero, como yo les decía hace un rato, en mi época, sí, y después no tan lejos de, no solo de mi época, sino que cuando yo me inicié en la UTN, teníamos clase, no teníamos el edificio, desde el punto de vista edilicio, lo que hoy tienen ustedes que están cursando, era apenas unas casitas que había allá para la zona donde está, vieron sobre la calle Aymogasta,
que hay una entrada de la UTN, que hay un portón eléctrico, donde está el gremio de los docentes, no sé si vieron, ¿conocen el complejo de la universidad? Sí, yo sí. Bueno, en esas casitas ahí empezó la facultad y teníamos 2 o 3 cursos nada más, y el resto, por ejemplo, nosotros que siempre hemos estado en primer año y que nuestros cursos han sido masivos, numerosos en cuanto a cantidad de alumnos, dábamos clase en la escuela José Paso, Juan José Paso, ahí a media cuadra de la UTN, vieron que hay una escuela primaria, ahí dábamos clase, porque había bancos, porque había más espacio, etcétera, etcétera, pero no teníamos para apoyar, no teníamos tablero, porque era una escuela, eran grados, son grados. Entonces cada alumno venía con su tablero portátil, lo deben haber visto los chicos de arquitectura que utilizan, eso utilizaban antes los estudiantes nuestros. Venían con su tablerito, al que no tenía tablero, iba a la carpintería y pedía que le corten un pedazo de madera con las dimensiones que le dábamos nosotros, con una madera liviana, los útiles, y venían y tomaban clase y dibujábamos en nuestras clases de sistemas de representación. Luego pasamos a la UTN, fue creciendo, han creado, han construido en un aula específica los tableros, teníamos tablero, entonces ya cada alumno traía sus útiles que no era el tablero y utilizaba. Bueno, esto fue desapareciendo lamentablemente. Yo sigo sosteniendo que el ingeniero es como el arquitecto y, como les acabo de decir, este lenguaje común de la graficación, de la representación y del manejo de la mano. Por eso vuelvo a repetir lo que dije el primer día de clase y creo que no lo han olvidado. Mientras miran la tele, hablan por celu, juegan en la Play, porque son las cosas que más hacen, o están sentados sin hacer nada, tomen una hoja cuadriculada, sigan el cuadriculado con lápiz de manera horizontal, de manera vertical, me va a ablandar esta mano que siempre me cuesta porque solo manejo 2 dedos, porque estoy acostumbrada a la lapicera, que no necesito regular un trazo, pero sí porque la tinta sale y escribe, es decir, todo tiene un porqué. Entonces, hay ejercicios que no se los puedo transmitir yo, hay conceptos, hay prácticas que no se las puedo dar, no las puedo hacer yo por ustedes, ningún profe, las tienen que hacer ustedes y eso va a ser el resultado de que su trabajo práctico a fin de año esté de la mejor manera posible. Entonces, teniendo este tablero, voy a tomar mi hoja, que en este caso vamos a trabajar, y acá está especificado como 2 tipos de hoja, que habla de un papel opaco o de un papel transparente que se llama vegetal. El papel opaco tampoco sería el que ustedes están trabajando ahora, que están trabajando con un A4 común, lisa o cuadriculada. El papel opaco sería como un papel más grueso, en donde me permite a mí poder trazar, poder borrar, sin que se vaya a pelar esta hoja. En un papel opaco me permite a mí poder utilizar una lapicera de tinta, lo que se llama la Rotring, u otra marca como las Stanley también, que no va a ser el caso de ustedes que van a utilizar, pero que existe, y el papel transparente o vegetal, si es que alguno lo ha visto, lo conoce, es un papel en donde también se trabaja específicamente para uso de tintas. En otras épocas, y antes de que aparezcan todos los sistemas digitales, ¿cómo se trabajaba? Se trabajaba en lo que se llamaba la tela. Es como una hoja, ¿sí?, que venía a celeste y que era como que engomada. Que si vos a esa hoja celeste, le decíamos tela, la mojabas, quedaba como una tela cualquiera. Y vos sobre esa se utilizaba mucho para hacer los planos de instalación sanitaria, ¿sí? Y se trabajaba con lo que era témperas.
con una herramienta que se llama un tiralínea, que existe todavía, ¿eh? Es como una pinza de depilar que en la punta tenía un tornillo. Y vos ese tornillo lo ajustabas y se hacía más finita la punta, o lo soltabas y se hacía más grande, mojabas en la témpera e ibas trazando según el espesor de la línea que se quería trazar, era más ajustado o menos ese tornillo. Es Yo decir, tengo uno de esos. De mi viste, abuela bueno, era. perfecto. Eso se llaman los tiralínea, ¿sí? Que se utiliza con tintas o con témpera. Para ese tipo de papel que se utilizaba antes, que lo usaba mucho la gente que trabajaba en obras sanitarias, que hoy se llama aguas de La Rioja o aguas riojanas, una cosa así. Ya no me acuerdo, le cambian tantas veces los nombres. Que hacían los planos, pero eran sábanas y metros porque hacían la cloaca de la avenida San Francisco, por ejemplo. Entonces tenían que trazar de color sepia todo lo que era cloaca, de color amarillo todo lo que era desagües pluviales, por donde iba la cañería para la evacuación del agua de lluvia, en color azul todo lo que iba para el agua fría. ¿Se entiende? Es decir, hay muchos útiles que no vamos a verlos en este caso, pero se los menciono para que lo conozcan. Una vez que tenemos esta hoja, ¿qué hacemos? Y hay elementos de fijación a ese tablero. Y yo les hablaba en la primera clase que no vamos a trabajar con tablero, pero sí vamos a trabajar con un elemento que sea duro, una base que me permita apoyar, que ponga mi hoja, que no se me doble, como a veces suele suceder que el cuaderno no es, ¿ves? Esto no debería existir porque vamos a querer trabajar y nuestra presión hasta que aprendamos, hundimos la hoja y nos va a quedar un trabajo bastante desprolijo. Busquemos un pedazo de madera, un cartón duro, hoy en día que estamos en casa, algo puede servirnos de base. Fijamos con 4 cintas en los extremos esa hoja, tanto acá como acá, en los 4 extremos. Hay gente que no le gusta la cinta porque tenés que tener la precaución que al sacarla no vaya a pelar el papel, pero podemos utilizar chinches, que son otros elementos de fijación. El número 3, bueno, dijimos la fijación, perdón, y vamos al número 4. Útiles guías del trazado. ¿Qué es esto de los útiles? Y los útiles guías son lo que vamos a seguir enumerando y nos vamos a avanzar con las diapositivas para que puedan ver las imágenes de cada una de ellas. Dijimos que sigue los útiles guías del trazado, que son la regla T, escuadras y pistoletes, ya vamos a mencionar, vamos a ver. Siguen los útiles para trazar, como los portaminas, o el lápiz, este 05, el compás. Siguen los útiles para medir, como el triple decímetro o el transportador. Útiles para bollar, como las gomas de bollar. Los útiles para limpieza, como un cepillo, un trapo. Y luego, entre los varios, aparece una trincheta, una tijera, etc. Todos estos elementos que parecen mucho son los mínimos que me van a permitir a mí lograr un trabajo, un croquis preciso que me va a permitir llevarlo a la práctica y que sea de manera prolija. Entonces esto es lo que hablaba un poquito hace un rato. Fíjense, la regla T, que tenía como una cabeza que se designaba, y esto era como un... le dicen, le menciona garganta, pero era como un biselado, que se le llama, vieron que tiene como un bordecito, las escuadras, o las escuadras, lo mismo se da en este tipo de regla, en donde vos apoyabas, y el cursor. Esta cabeza se apoyaba, acá está abajo, miren, en esta imagen, en el borde, que esto siempre tenía que estar a plomo, lijado, bien, sin imperfecciones. Entonces te permitía que vos apoyes ahí y esta del cuerpo de la regla me servía de base para que yo apoye cualquier otro de los elementos que yo podía trazar líneas verticales. Y con la regla T obviamente podía trazar las líneas horizontales. Fíjense que en este gráfico está puesto
cómo trabajaba la regla T de hacia arriba hacia abajo, con el cuerpo en las líneas horizontales en un papel que estaba fijado con una cinta. Y esto es lo que yo les hablaba en el margen superior derecho, el otro tipo de los tableros con la evolución, como esto iba mejorando, y era una belleza trabajar con esto, porque no solo no se movía, no se desescuadraba, sino que te permitía que este tablero con este sistema que tenía acá abajo, fíjense que se alcanza a ver, regulable sus patas, le podías dar la inclinación según la necesidad de tu trabajo. Por ejemplo, gente de arquitectura, que nos pasábamos tantas horas trabajando, a veces hasta nos quedaría, era como ponerlo prácticamente de manera vertical, para que te pares un rato y no estés tantas horas sentado, etc. El tipo de papel que les estuve explicando sin mostrarles, que tenemos el vegetal, el opaco o cuadriculado y milimetrado. Y acá están los elementos que habíamos hablado, con esta par de escuadras, que es importante que ya las tengan, que nos van a permitir a nosotros trabajar y por la posición y combinación entre ellas, de lograr diferentes ángulos para poder trabajar. Esto no lo vimos con ustedes, ¿no? Pues es que recién me estoy acordando. No, todavía. Entonces, fíjense, tenemos los dos tipos de escuadra, que esto sí lo explicamos en clase, me parece, el primer día, la famosa escuadra de 45, porque tiene dos ángulos de 45 y uno de 90, que la suma de ellos me da los 180, y luego tengo la escuadra de 30-60, que seguramente si la han ido a comprar les pregunta, tiene un ángulo de 90, uno de 30 y uno de 60. Pero, ¿qué me permite estas escuadras? Que al combinarlas según la posición que puedo tener entre ellas, puedo trazar sin tener una regla T, líneas en un sentido horizontal, líneas en sentido vertical, acá, líneas de manera inclinada, puedo formar ángulos diferentes a los que tiene precisamente cada una de mis escuadras. No solo de 45, 30, 90 y 60, sino puedo trazar un ángulo de 135 grados, ¿sí? Puedo trazar un ángulo de 15 grados, y está en la habilidad de poder sostener con esta mano izquierda, por ejemplo, en este caso de abajo, mi escuadra, que en este caso está de manera horizontal, la escuadra de 30-60, a mi criterio, ¿cuál sería? Y no tengo una mano. ¿Cuál sería la modalidad? Dada vuelta. Esta que ven acá arriba es la mejor forma de colocar una escuadra. ¿Por qué? Porque este lado, que sería la base de la escuadra de 60, yo la puedo hacer coincidir con mi hoja o con el lado de mi hoja, acá. La hago coincidir, entonces siempre voy a estar horizontal, porque esta con mi escuadra va a estar, me están viendo en la cámara, ¿cierto? Sí, pero se ve. Bueno, entonces si yo hago coincidir esa base de la escuadra con este lado, me va a quedar la horizontal sobre la hoja y no me va a quedar inclinada ni cruzada. Entonces siempre voy a buscar un lado, un elemento de referencia para decir, bueno, y ahí la sostengo. Y la otra será la que se va a desplazar y me va a permitir trazar. Estas son cosas que las tendríamos que hacer en el pizarrón con dos escuadras grandes que tenemos por ahí o con las que tengan ustedes, pero bueno, trato de que vamos viendo lo que mejor se puede. Junto con las escuadras aparecía este otro elemento o esta otra regla que se llama pistolete, y esta plantilla, le dicen algunos también, es una plantilla que tiene prácticamente, tiene todos sus lados son curvas. Fíjense, vienen los juegos que son de A3, a veces los pueden comprar entre 3 y se los prestan o no, pero me permite a mí, mediante la técnica de la utilización de lo que serían
o la designación de 3 puntos, puedo ir trazando diferentes curvas según lo que se quiera lograr. Por eso, fíjense, en este caso, considera este punto y este punto y va a trazar. Cuando vaya a continuar, este punto que era el 2, se convierte en 1. Pasa a ser el 1. Ay, se fue otra vez el mouse. No sé por ahí está. Vuelvo a repetir. Yo tengo el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Trazo. Pero yo para continuar y poder encontrar esta curva, ¿qué hago? Este punto que era 1, ahora voy a coincidir. Acá va a ser el 1, el 2 y voy a generar el tercero. Luego voy a trasladar, este va a ser 1, el 2 y voy generando el tercero. ¿Se entiende cómo más o menos se usa esto? Lo mismo, llegado el momento que tengamos que utilizar este pistolete, lo vamos a hacer con una clase presencial. Por eso dice que este pistolete me permite a mí unir o trazar curvas que sean tangentes a una línea auxiliar. En este caso, por acá tenemos una línea auxiliar y yo quiero trazar una curva tangente en ese punto, tangente en este punto o lado del cubo, etc. Luego tenemos, para trazar, cuando tenemos que dibujar, ¿qué vamos a utilizar? Y vamos a utilizar los portaminas. Hay infinita de variedades de portaminas hoy en día. Los mejores, a mi criterio, son los pilot. Este portamina que vos le decías, tuc, 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 tiene un contrapeso en el interior y te permite que la punta salga de manera gradual o quede guardada cuando no las vas a utilizar. Por supuesto que son un poco más caros, pero también son más duraderos. Ahora bien, ya elegí mi portamina. Ojo, no les digo que compren un pelo, no les digo. Pero si ustedes pueden adquirirlo y les queda para toda la carrera, porque cuando salgan cuando sean ingenieros, quiero verlos que todos anden con la cartucherita en el cinto del pantalón o las chicas en la cartera donde va la lapicera para firmar, el portamina y una lapicera de color. ¿Vieron que andan a veces, así como los médicos andan con la lapicera en el guardapolvo? Ustedes tienen que andar con la cartucherita en cualquier parte de su cuerpo. Ya tenemos el portamina, vamos a elegir la mina, que es lo que nos va a permitir lograr el trazo. La mina que va dentro de este portamina, y acá están los estuches que vienen, y hay otras formas de estuches también, tienen graduaciones, hay tipos de mina que tenemos que usar, ¿sí? Y fíjense, en estos tubitos que le digo yo, tienen indicado, bueno, se va aquí está el mapa. Tiene indicado que es una mina 0,5, es la graduación, por eso es tan finita. Vienen otras minas más gruesas para los portaminas universales, que se llaman, que no los usamos nosotros, sino que la usa la gente que hace bosquejo, la gente plástica. Y más abajo tiene lo que dice HB, ¿sí? Esa sería la graduación, o sea, ahí donde tienen que leer ustedes cuando compran una mina. Y fíjense, ¿cuáles son los tipos o las graduaciones que existen en el mercado al momento de que vayan a comprar? Existen las minas HB larga, que son las minas intermedias, que son las que sugerimos que los que no son técnicos, que vienen de escuelas técnicas, que no conocen todavía de esto, compren las intermedias. ¿Por qué? Porque la mina o la graduación de una mina la vamos a comprar cuando nosotros sepamos con precisión cuál es la intensidad con la cual yo dibujo, ¿sí? Hay gente que trabaja y que hace mucha presión para escribir con una lapicera.
Lo mismo va a ser para usar el lápiz o el portamina. Entonces va a querer hacer una, ¡tuc! Se quebró la mina, va a hacer un ¡tuc! Se vuelve a quebrar, porque hace mucha presión. Entonces, esa persona que hace tanta presión va a tener que trabajar o irse a buscar, a medida que va definiendo cuál es su trazo, las minas del tipo, fíjense más abajo que están hechos los trazos acá, rayaditos, las minas de tipo H, que son las minas duras. ¿Y por qué esa y no las B, que son las blandas? Las B que van de la B a la B o 6B o B6. Y las H van de las H a las 9H. Hay 9 graduaciones de H y hay 6 graduaciones de 6. 6 blandas, 6 duras. Y el que tiene apenas así, no presiona y escribe como que está en el aire, y va a tener que empezar a buscar una graduación de lo que son las minas B, para que se vea qué es lo que está trazando. Pero ojo, después vamos a diferenciar lo que son una línea auxiliar de lo que es una línea de un contorno visible. Es decir, yo voy a tener que utilizar trazos como muy fuertes para marcar, para que quede el resultado del ejercicio que estoy haciendo. Si yo les pido que dibujen en este momento una circunferencia, ¿sí? ¿Yo cómo voy a trazar? A ver, ¿cómo vamos a trazar una circunferencia? ¿Quién me dice? De a uno, por favor. Que me cuente. Se me fueron todos. ¿Hay alguien por ahí? ¿Cómo sería, profe, para trazar una circunferencia? Ah, me están matando. A ver, vamos a ver. Suena. ¿Con el compás? Se arma el despelote. Vamos a ver una cosa. A ver, Melina Pedraza. Muéstrame la cámara. Aparezca en cámara. Estoy acá. Pásame un vaso de agua, por favor. Melina, ¿estás ahí? Pablo Frati no tiene cámara, Melina. Ni cámara ni micrófono. No, micrófono sí tenés, Melina. Me está marcando que sí tenés micrófono. El sistema me dice que tenés micrófono. ¿Qué es lo que preguntó, profe? Disculpe. Quiero saber cómo hacen para trazar un círculo. Con el compás. Trazamos con el compás. Perfecto. Una herramienta es el compás. Voy a usar el compás. Pero ¿cómo voy a empezar a trazar el compás? El círculo, perdón. Tomamos un punto en el espacio o en la hoja, digamos. Ah, bien. Y luego Maxi. Luego de eso tomamos un radio en el cual queramos hacer que tenga la circunferencia, digamos, y marcamos. Bueno, eso dice Marcelo. ¿Marcelo sos? Sí, sí, pero... Bueno, digo Maxi Luna, ¿cómo haría usted una circunferencia? Y hay varias formas. Uno, por ejemplo, la más antigua era clavar un clavito, por ejemplo, y atarle un lápiz al otro extremo. Y ahí se va grabando el largo del hilo y ahí vamos grabando la longitud del círculo. Esa es la antigua. Por eso, es otra forma. David Ascurra, ¿qué opina usted? Y debemos ubicar la punta metálica en el centro y tomamos la distancia del radio y giramos en la punta de arriba. Y Joana Pereira, ¿qué opina?
También eso, si no se puede trazar con un transportador, con un semicírculo. Con un ajá. Se marcarían primero 180 grados y luego tomando el mismo punto, el mismo, no sé si se le llama vértice, se coloca el transportador al revés y se traza en la otra mitad de circunferencia. Ujú. ¿Y dónde? Sí, escucho. Ujú. 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 Profe, otra forma, Sí. Bien. profe, también es la que lo utilizamos, va, no la vieron, no sé si la vieron los chicos o no, pero otra forma lo utilizamos haciendo un polígono de 5 lados. Otra forma, bien. Pero, digo, acá nadie me mencionó de que nosotros tendríamos que trazar primero lo que es un par de ejes. Es decir, ¿dónde voy a ubicar yo el punto de ese círculo o de esa circunferencia? En cualquier lado, no. Tengo que definir primero dónde estaría mi centro. ¿No les parece? Pero no hace falta un eje, simplemente podemos usar una línea como referencia. La medimos, ponemos a dónde está la medida según nuestra escala y de ahí trazamos el dibujo. Como si... No, porque vos podés poner una sola línea, vas a poner una sola línea, pero no vamos a saber en qué parte de esa línea. Si es horizontal, puedo poner acá, 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 acá. O si es vertical, la puedo poner allá, 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 allá. Ese ya queda en el autor del dibujo, ¿no? Claro, No, o sea, No habría me doy la cuenta dónde mayoría, está, todo el pero mundo no, necesitemos hacer. deberíamos tener un eje, digamos. Sí, sí, hay que comenzar por un eje. La mayoría usa el eje imaginario en el centro de la claro, un circunferencia. eje de simetría. Un par de ejes perpendiculares me van a definir el centro de esa circunferencia. Estamos en dibujo técnico. Un par de ejes me define el centro de mi circunferencia. Eso no se olvide nunca. No es poner y tirar. Yo sé dónde voy a trazar la circunferencia, tengo que definir el centro primero. ¿Y quién me lo define? Ese par de ejes. Y ahí voy a utilizar el compás, pondré un clavo con un hilo y un lápiz en la punta, pondré la lapicera con el dedo y haré girar la hoja. Es decir, los métodos, la forma, hay muchísimas. Pero nunca se olvide que primero para definir el centro de la circunferencia debo definir a través de un par de líneas perpendiculares entre sí. ¿Está entendido? Sí, sí, profe. Sí, sí, sí. Vamos a seguir compartiendo la pantalla. ¿Dónde quedó mi power? A ver. Ya terminamos, es muy poquito lo que nos está faltando. No es esta. Bueno, lo cerré el power y ahora ya no lo encuentro. Denme un minuto, lo buscamos y ya está. Acá está. Estábamos en esta, ¿verdad? En lo que era el tema del compás. Y por eso yo decía,
Estábamos hablando del tipo de minas que vamos a usar, por eso decía yo que vamos a utilizar cuando definimos el tipo de mina que nos corresponde o que consideramos que puede estar acorde y nos va a ser útil según la presión que tenga nuestra mano, porque aquel dijimos que el que tenga una presión muy grande sobre la hoja o al momento de trazar, le va a generar que arrastre la misma mina del dibujo, se va a arrastrar. Sí. Disculpe, pero no se está viendo el PowerPoint. Ah, y nadie, menos mal. Gracias, Micaela, por avisar. Pareciera que la única que está atenta es Micaela. Y ahí está, me parece. Sí, ahí se ve. ¿Ahí estamos? Sí, bro. Bueno, entonces decía que, bueno, elegimos ya tenemos elegida la mina que corresponde a nuestro trazado y a nuestra presión. Tenemos el compás con las distintas partes de un compás. Por eso digo que tiene que definir un centro a partir de un par de ejes para que puedan ubicar ese compás y con la punta seca, esa punta que no tenemos que generar tanta presión para que nos quede un agujero en nuestra hoja, sino que tiene que ser un apoyo seguro, fijo de la punta seca o la punta de metal, y luego vamos a trabajar siempre tomándolo desde la parte de arriba o extremo o mango, ¿sí? Y podemos tomar el giro, por hacer el giro o trazar la circunferencia o lo que corresponda, pero nunca tomándolo al compás de lo que es el brazo o una de las patas, porque si no, no vamos a lograr la figura que nosotros queremos trazar. Luego tenemos lo que para medir, lo que se llaman los escalímetros o el transportador. El escalímetro es esta regla que está graduada, que tiene 3 caras, ¿sí? Y está graduada en sus 3 caras. Vienen 2 tamaños, una que son como para el bolsillo, la cartuchera, son muy chiquitas, pero no son muy prácticas porque se borra muy rápidamente estos números de la graduación, mientras que las otras, la más larga, que suele traer hasta 30 centímetros, sí son recomendables y venían de madera y ahora vienen como de un material como un plástico más duro. Estas 3 caras que tiene este escalímetro vienen en diferentes escalas, que eso también es un tema dentro del programa que tiene la materia y que lo vamos a ver específicamente, lo que son las escalas de ampliación y las escalas de reducción. Hace referencia a que si yo tengo que representar, no sé, en este momento se me ocurre la computadora que yo tengo acá en mi escritorio, la tengo que representar en una hoja A4 y voy a tener que buscar alguna escala, se llama, que me reduzca, que la pueda dibujar de un tamaño que pueda ser dibujado en mi hoja A4. Ahora, si yo tengo un fusible y lo quiero representar en una hoja A4 y voy a buscar una escala que haga grande, que lo vea más grande y que lo represente bien grande para que se pueda ver cómo es ese fusible. Ese escalímetro lo usamos generalmente en el segundo cuatrimestre, que es cuando trabajamos con escala. Y luego tenemos el transportador, que lo vieron desde la primaria, en donde hay que saberlo usar, que el cero no está en el borde inferior, sino que está siempre arriba. Fíjense los 2 modelos que les hemos puesto acá, son diferentes transportadores, pero siempre el cero se toma en el borde pasado una determinada distancia. En este caso está marcado y en este caso tengo un espacio en blanco, un pedazo en blanco de transportador y recién ahí comienza el cero.
Y los útiles finales, que son simples, la famosa goma para borrar, que le llaman miga de pan, que es una goma blanca, blanda, que me permite borrar lápiz, que es lo único que vamos a utilizar en esta materia. No trabajamos con tinta. Este cepillo, y el que no tenga un cepillo, un trapo limpio, seco, que me permita limpiar mi trabajo práctico. La trincheta o el cúter o tijera son elementos de corte que prácticamente no los utilizamos. Pero sí les voy a recomendar esto: cepillo o papel, una gamuza que sea exclusiva, o un pedazo de papel, de tela de algodón, que me permite a mí limpiar permanentemente mis útiles de dibujo. Digo útiles, digo escuadras, digo la goma bien limpia, las manos limpias. ¿Por qué? Porque puede ser que transpiro, porque es una característica de la persona que transpira su mano. Para eso voy a poner mi pedacito de trapo, de gamuza, y ahí voy a ir dibujando para que no me transpire la mano y me humedezca lo que sería mi hoja, porque no vamos a permitir, hay cosas que tenemos que cuidar al momento de la entrega del trabajo práctico, y tengo que limpiar, y cosa que cuando yo arrastre o corra mi elemento de trabajo, como sea la escuadra, la regla, la goma o el mismo portamina, no me manche el trabajo al momento de entregar. En síntesis, ¿qué vimos en esta unidad? Reseña histórica del dibujo, cómo fue evolucionando en el tiempo y en el transcurso de los años, cuáles son esos sistemas de representación. Está mal escrito, la profesora se equivocó, se pone sistemas, porque son muchos. Mencionamos el método de Monge, pero no lo hemos visto en detalle, y sí hemos mencionado lo que son los instrumentos de dibujo. Señores, esto es la unidad número 1, para lo cual vamos a avanzar un poquito. Profe, te voy a poner un poquito en auto, que habíamos hablado con los alumnos. Tienen como muchas dudas por la parte práctica, así que yo asumo el compromiso, porque yo sé de tus tiempos. Mañana a las 9 de la mañana nos vamos a conectar con ellos para evacuar dudas sobre el práctico. Por eso he sugerido que cada uno tiene que tener escrita la pregunta o la duda sobre el trabajo práctico, y si se anima a hacer un grafiquito en el borrador y lo mostrará en la cámara, o me lo manda por el grupo de WhatsApp, lo vamos a evacuar. Y el miércoles también a las 9 vamos a conectarnos para avanzar con el teórico número 2, que es bosqueo. Perfecto. Porque si no estamos complicados. Vos sabés que yo estuve haciendo algunas correcciones con los chicos de electromecánica, y bueno, ellos lo que hacen es, me sacan una foto, me la enviaban por WhatsApp, tomaban solamente la hoja. Hay otro chico que pusieron 2 o 3 hojas, o sea, 2 o 3 ejercicios, y tomaban la foto, y eso se veía un poco más engorroso. Pero si vos lo haces por hoja, en la foto podemos llegar a hacer una corrección general, por lo menos, ¿no? Por ahí se ven los trazos, un poquito los trazos, la diagramación, digamos, cómo van dibujando. Me resultó práctico hasta el momento, inclusive yo le hacía escritas las correcciones, así que bueno, vamos a ver, es una de las formas. Por ahí, si les sirve, es algo que yo lo estoy implementando en electromecánica. Bueno, por eso. Antes que nos vamos, querías que los chicos, por favor, cuando editen acá en el Zoom su nombre, que editen el nombre completo, digamos, porque por ejemplo, Alecano, lo tengo así, no sé si es Alejandro, Alexi, no. Marcelo Vega, no sé si tengo un chico que se llama en la lista lo tengo con Marcelo Herrera. Sí, ese es mi segundo apellido, pero yo tengo el doble apellido. Qué raro que le hayan puesto Marcelo Herrera nada más. No, yo te puse, digamos, yo te identifiqué acá como Marcelo Vega. Marcelo Vega Herrera, ¿puede ser? Claro, yo soy Vega Herrera, sí. Vega Herrera, por eso. Cuando edites ahora, pone tu nombre completo, así te puedo identificar con la lista.
Después Perfecto. Barrera Maxi, que también, no sé si es Maximiliano o el nombre completo. Sería bueno que todos editen su nombre completo, así los puedo. De todos modos, ya tomé asistencia. Sí, porque nosotros les cuento que más allá que del BEDEL ingresa al aula virtual o no, la cátedra tiene una planilla en donde vamos asentando los nombres, quienes asisten a esta, o por lo menos ponen que están conectados. Pues se conectan con nombres incompletos, entonces como es difícil de identificar. Y pregunté a dos, los hablé a dos y nunca me contestaron, o sea que me parece que me dejaron ahí conectada y se fueron. La dejaron en visto, profe. Vos sabés que ayer nos pasó eso, Víctor, en civil. Una alumna dejó encima abierto el micrófono, le decíamos que lo apague, no nos contestaba, le escribimos en el chat, le mandamos al WhatsApp, nada, y el micrófono estaba y... Se escucha de todo. Bueno, pero acá esta situación que nos deja de aprendizaje, que la responsabilidad es pura y exclusiva de cada uno. Primero nosotros como docentes, de que demos la clase como corresponde, en horario, con los tiempos, evacuemos las dudas, busquemos las herramientas para que ustedes puedan entender todo lo que necesiten ustedes. Y ustedes que por más que digan que aparezca y que parece que están conectados, que nos estén escuchando, porque les aviso que no es nada grato esto de estar hablando y no verles la cara, no saber a quién estoy dirigiéndome, salvo el profe que nos conectamos, pero no es fácil. Pero bueno, todos vamos a aprender y ahí vamos a ver cómo... De todo modo, me parece que esta es una situación que, bueno, es absolutamente casual, digamos, o sea, no siempre tenemos pandemia, y bueno, vamos a tener que hacer pedirle el mayor de los esfuerzos a todos los alumnos, porque, bueno, es una situación muy especial que estamos viviendo, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que ahora ya están empezando a hablar de que se va a ver una flexibilización en cuanto, no sé si en lo educativo, pero van a existir ya una flexibilización en cuanto a la cuarentena. Sí. Así que bueno. Ayer la profe de Ingeniería y Sociedad nos habló algo de eso. ¿Y qué Porque dijo? prácticamente el primer cuatrimestre, que es de Ingeniería y Sociedad, lo íbamos a tener de esta manera, nos dijo. Y bueno, que si bien capaz que no íbamos a ver todos los contenidos, íbamos a flexibilizar en eso. Sí, en realidad nuestra materia, esta materia que se llama sistemas de representación, se imaginan, como yo les decía al inicio, es muy difícil poder transmitir contenidos y no hacer la práctica, porque está en la esencia, es una materia netamente, yo diría, práctico-teórico, más que teórico-práctica, ¿no? En donde nosotros hacemos el acompañamiento al alumno permanente en nuestras clases, en presenciales, en la consulta presencial, y eso ayuda muchísimo. Y ustedes, lamentablemente, como ingenieros electrónicos, es en la única materia en toda su carrera que ven estos temas. Después no ven más, no tienen otra materia que haga referencia a estos sistemas de representación. Por eso nos ha tocado y les ha tocado un año difícil, pero yo soy muy positiva y creo que va a ser productivo. En algún momento vamos a sacar provecho, que será después de julio. Tal vez ahora tengamos que dar toda teoría, y después de julio le daremos a la práctica. Por ahí será otra metodología, que aprendieron todos los conceptos, ahora hagamos la práctica. Así que bueno, por eso digo, es importante que no aparezca solamente el micrófono cerrado y la foto de ustedes como que están del otro lado. Que escuchen, que entiendan, que participen, y lo que no entiendan lo volvemos a hacer. Yo les voy a pedir, por favor, que hasta mañana, hasta antes de las 8, corroboren y pongan en el grupo de WhatsApp que nos vamos a, quiénes se van a sumar para la clase de las 9, y confirmamos, porque hoy me dicen todos y después puede que no aparezca nadie. Yo no tengo problema, estoy disponible, pero estaría bueno que lo confirmemos por el grupo de WhatsApp.
Están todos con insomnio, profe, hasta las 5 de la mañana. Y bueno, ¿ves? Esta es otra cosa que tienen que aprender. Vamos a tener que aprender a manejar nuestros horarios. Yo tengo, como el profe, trabajamos en otros lados, pero también tenemos familias y estamos adentro de casa que no estamos acostumbrados. Y bueno, pero no se imaginan, para mí este sistema, este modo se trabaja el doble se trabaja. Así que yo supongo que ustedes como estudiantes también tienen que estar trabajando el doble, porque todas las cátedras les dan actividades, porque se tienen que conectar. También sé que es cansador. Yo ayer estuvimos con el profe y otros dos profes que integramos un equipo del gabinete de sistemas de representación, son 4, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. O sea, la cabeza, la vista y la mente. Entonces yo digo, ustedes que tienen 5 o 6 materias en primer año, me supongo que están con insomnio, pero porque están haciendo cosas, no porque estén chateando o jugando a la Play. No pierdan el tiempo, por favor. No pierdan el tiempo. Es lo único que les puedo decir. Como sugerencia de profe y de madre, porque tengo 2 hijos universitarios. Así que por favor, estudien y aprovechen. Está siendo un año fácil. Complicado. No, para mí fácil, para los alumnos. ¿Sí? Que no tengan que ir a clase y estar ahí ya es un montonazo. Sí, bueno, igual van a tener que demostrar los saberes a fin de año. Vamos a tener que sí o sí evaluar los saberes de los alumnos, así que van a tener que estudiar. Bueno. Una preguntita, Diana, te quería consultar si vos le habías pasado lo que había formulado José, que es esas nuevas consignas para el trabajo práctico. ¿Viste dónde salía lo del rótulo, de las letras y eso que había hecho José? Todo pasamos, todo, ¿o no? Bueno. Sí lo tienen a todo. Sí. ¿Sí? ¿Para cuándo me entregar el trabajo práctico, profe? Miren, el tema de la entrega va a ser la siguiente. Desde el momento que nosotros le enviamos el trabajo, si bien es cierto no hay fecha, pero creo que lo dije al principio, hay que asumir el compromiso que les toca a ustedes como alumnos. Cosa que si dicen que el 3 se termina la cuarentena, el aislamiento social y volvemos el 16 a clase o el 15, ustedes ese día lo van a entregar y no que me digan, profe, yo todavía no lo empecé porque estábamos en aislamiento social. No, señor, hay que estar trabajando. Así que no sé, por ahí la semana que viene ya hacemos la primera entrega y si no, no sirve esto así. Van a tener que empezar el año que viene. En el encuentro nos entregan. Diana, igual se me ocurre que no se deben, o sea, los chicos no se tienen que atrasar con los trabajos prácticos. O sea, que vayan avanzando a medida que vayan produciendo, bueno, ya van cerrando como los trabajos prácticos, porque si esto continúa, en algún momento nosotros le vamos a tener que pedir todos los trabajos prácticos juntos. Entonces, el 1, terminamos el 1, arrancamos con el 2, y bueno, cuando nosotros... Profe. No. Sí. Sí. Podríamos enviar de imágenes por hacer un archivo RAR con las imágenes y que esa sea la carpeta, digamos. No. No, porque esta materia se llama sistemas de representación, pero No, sí, o sea, sacarle una foto para que nos hagan corrección. Mira, ese es un tema bastante discutido entre nosotros, que pretendemos que manejen el lápiz, que manejen la mano, y no podemos evaluarte en una foto, a través de una fotografía. Por eso digo, ustedes tienen que seguir trabajando, tienen que estar, porque nosotros les podemos poner una fecha, aunque no la recibamos físicamente, pero vamos a tener que, de alguna manera, tal vez lo puedan subir al aula virtual, al campus de la UTN, es decir, estamos evaluando cómo nos podemos juntar los profes con sus trabajos, pero no queda mucho, por eso les digo, no se demoren ni se duerman en los laureles, porque a este práctico ya está listo para subirles el segundo. Cuando demos el segundo o tercer teórico, ya están en condiciones de hacer el tercer teórico. Sí.
esa es la fecha inicial que teníamos. Estamos evaluando para ver cómo nos juntamos con estos trabajos, por todo lo que implica. Pero esa sería la fecha de entrega. ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí, entonces digo, trabajen mañana, si estamos todos coordinados en el grupo de WhatsApp, nos conectamos nuevamente, y el miércoles nos volvemos a juntar para ver el próximo teórico que sigue. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿El resto? De los Profesor. Marcelo, estabas por decir algo. No, pensé que iba a hablar el otro chico, por eso. Déjalo que hable él, después le pregunto. Tuve una consulta yo sobre las primeras consignas que son de mano alzada. Yo ahí hice la hoja que era cuadriculada y que había que rayar todo el cuadriculado. Y después en los primeros cuadritos que hay que hacer con las líneas, están las líneas rayadas nada más, que son verticales y horizontales. ¿Esa línea se la hace en todo el cuadriculado o en una línea por medio? Mira, primero que no sé a qué me haces referencia cuando decís que es el trabajo práctico cuadriculado. Profe, creo que quiere de porque el que trabajo... nosotros en los 10 centímetros tenemos 20 cuadritos. Claro. Pero habíamos hablado, creo que en el grupo de WhatsApp se respondió eso. Nosotros tenemos, al revés, una hoja cuadriculada en la cual voy a tener yo, en este caso ustedes, los alumnos, el análisis de este campo gráfico. Yo voy a estudiarlo, voy a dibujar el marco o el margen o el formato, que se lo pasamos, y veré cómo voy a distribuir esa información. Si yo tengo una consigna que tengo que utilizar un cuadrado de 10 por 10, obviamente que no va a calzar todos los cuadrados en una sola. Entonces, ¿será que voy a centrar en esta hoja 2 cuadrados por hoja, solo del lado derecho, no del... Claro, eso ya lo sabemos hacer, porque ahí se dice en la consigna. Pero yo lo que me refiero es que cuando uno traza el cuadrado de 10 por 10, adentro quedan los cuadriculados, y me fijé en el PDF y sale un renglón por medio. Yo no sé si hay que hacer No, en realidad ya sé a lo que se refiere. Él quiere saber cuánta cantidad de líneas tiene que... Vos al cuadriculado lo usas como referencia, ¿me entendés? Y el cuadradito ese es de medio centímetro. La idea es que practique la mayor cantidad de líneas, de modo, si vos haces uno de por medio o a 1 centímetro, sin duda que vas a hacer menos cantidad de prácticas, ¿me entendés? Ah, claro. Listo. Lo que tenés que hacer es que en esa hoja cuadriculada, los cuadritos de base, digamos, de guía que tenés en la hoja, te sirven para que justamente practiques ahí. Cuando más cantidad de cuadritos llenes, mejor. Cuando más cantidad de líneas hagas, es mejor. Si vos haces una de por medio y vas a hacer, no sé, qué sé yo, 10 por cuadrado, digamos, ¿me entendés? Claro. Esa era mi duda. Lo mismo cuando vos traces las diagonales, fíjate que hay unas diagonales que son a 45 grados, bueno, ahí también vas tomando como referencia la diagonal de cada cuadrito, más o menos lo vas. Es para ejercitar tu trazo. Claro. No sé si se entendió. Sí, entendí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, yo justo iba a hacer una consulta. En el trabajo, en el PDF que mandó usted, profe, en las últimas 2 diapositivas, los dibujos que están dentro de los cuadrados ya no son en hoja cuadriculada, ¿verdad? Claro. Son en hoja lisa, son los que tienen con instrumentos. Perfecto, eso hay que hacerlo con los mismos instrumentos, ¿verdad? Claro, ahí utilizas instrumentos. A mano alzada son las hojas cuadriculadas.
Y en hoja lisa trabajamos con instrumentos, con escuadra, regla, goma, todo lo que vos consideres que te sirve para formular los trabajos. Perfecto, muy bien. Eso era. Muchísimas gracias. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta para hacer? Profe, yo los rótulos los hice con portamina, no con lápiz, pero utilicé la portamina HB. ¿No pasa nada? No. Cada uno va a trabajar con lo que tenga, un portamina, un lápiz. Lo importante va a ser que respeten las consignas que se da para el trabajo práctico en cuanto al ejercicio en sí, el tema de las letras, el tema del formato, eso es lo que nos interesa y es el objetivo del práctico. Y el lápiz. Con portamina, con lápiz HB, porque vienen los lápices, también la graduación de las minas lo tiene el lápiz común, un lápiz, no el Faber, que eso no tiene ninguna graduación. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, estamos sacando muchas dudas del práctico, así que no sé mañana qué me van a preguntar. No, por ahí te lo muestran. Yo creo que por ahí, viste, no sé, a mí me sorprendió porque yo lo vi y le pude hacer algunas acotaciones ahí generales, digamos, ¿no? Y lo entendieron. Vamos a ver qué resulta después de todo esto. Sobre todo los ejercicios que son, digamos, que son con instrumento y que tienen curvas, empalme, ¿viste? Viste que hay uno que es como un 8, que son dos líneas que se acompañan, digamos, paralelas. Que hubo una pregunta al grupo de WhatsApp sobre ese ejercicio. Claro, ese lo tienen que poner en posición horizontal y la parte superior como la inferior tiene que ser espejado, digamos, tiene que ser similar, simétrico, quiero decir. Entonces, por ahí uno, viéndolo desde una foto, se da cuenta que eso no está quedando bien. De todas maneras, ese ejercicio se explicó que si bien es cierto, el ejercicio va a quedar de manera apaisada, pero el rótulo siempre queda en el margen inferior y yo lo voy a archivar o voy a guardar la hoja así. No es que el rótulo lo voy a poner el ejercicio y el rótulo va acá abajo. No, esto va así. El rótulo acá y el ejercicio va a quedar vertical. ¿Se entendió? Otra ayudita que por ahí le podemos dar es que presten atención, digamos, cuando desarrollen los ejercicios que tienen curva, cómo se conforma la curva. Porque por ahí hay algunas curvas que toman 2 o 3 cuadraditos, o el arco. Entonces ustedes analicen bien qué proporción va tomando de los cuadrados esa curva. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tomo una curva de 2 centímetros, no hagan una diagonal, porque estudien bien, observen bien cómo se configura el dibujo. Al tener esa base, digamos, que es la guía de los cuadraditos, ustedes tienen ahí para estudiar bien cómo se va configurando esa curva. ¿Está claro? Creo que ya se fueron todos. Sí. Quedó claro. Si lo observan bien en los dibujos, se van a dar cuenta que no son tan difíciles. Este trabajo práctico, ¿saben cuál es otro objetivo que perseguimos? Es ver cómo ustedes se plantean cada ejercicio. El primer trabajo práctico de un tema que no han visto antes. Si se ponen a analizar los ejercicios, dice, el práctico. Pero hay tantas cosas que tienen que plantear, que tienen que razonar, que tienen que tomar decisiones antes de hacer la simple línea vertical o la línea horizontal o la diagonal. Entonces, vean más allá de la línea horizontal y vertical. Analicen el campo gráfico, analicen el marco o el margen o el recuadro, el tipo de hoja, la calidad de la línea, la calidad del papel, la prolijidad, cómo apoyo la mano,
Eso es el práctico 1 para seguir trabajando, porque se va complejizando lo que yo decía. Los ejercicios se van complejizando. ¿Por qué? Porque la materia va avanzando en temas que vimos cómo damos la primera línea. Cuando llegue acá, en el mes de septiembre, el alumno sabe hacer empalmes con un tipo de línea determinado que lo vimos el primer práctico. No lo vamos a repetir, ya lo damos por sabido. ¿Estamos? Aparte, Diana, ahí hay algo que lo tienen que ver ellos, que tienen que analizar, digamos, en cada ejercicio hay figuras geométricas que son únicas, digamos. A ver, hay triángulos que son equiláteros y después no vengan con otro tipo de triángulos, ¿eh? Entonces, ese análisis, ustedes antes de comenzar a dibujar, se tienen que fijar, hay hexágonos, triángulos, cuadrados, rectángulos, muchas figuras geométricas que les van a ayudar, si ustedes lo analizan, les van a ayudar a ver cómo se va a resolver el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo, gente? Espero la confirmación en el WhatsApp hasta mañana a las 8 y nos conectamos a las 9 si es que se concreta la reunión. Perfecto, profe. Buenísimo. A trabajar. Que la pasen bien. Sí. Listo, profe. Que anden Chao. bien. Listo. Hablamos Hasta luego. por... Gracias, chao, profe. Chau, chau. Saludos.